En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: en la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y luego vía satélite llega todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, hasta donde llegan las ondas televisivas, etéreas, como usted le quiera llamar, de la Cadena del Milagro. Y a ustedes que me están viendo en Honduras, que sé que me están viendo allá en la costa pacífica de Nicaragua, en El Salvador y en todo Centroamérica, Panamá y todo lo que es Centroamérica y en Sudamérica, y hasta donde llegue esto, Perú, Chile, Argentina. Que Dios los bendiga, que Dios le tenga una bendición en esta noche, aquí desde Puerto Rico, la isla del Cordero, la isla del Señor, desde este lugar bendito y bendecido por Dios, aquí a través de las facilidades de la Cadena del Milagro, estamos llegando a ustedes en la noche de hoy. Este programa se transmite de 12 a 1 de la madrugada, de lunes a viernes, sale por la Cadena del Milagro a través de diferentes plataformas que, si las podemos enseñar más tarde, me las presentan ahí para que las puedan saber las personas que quieren saber las plataformas distintas que tiene el CDM Internacional y pueden adquirirlo, verlo a través de ahí. También Canal 54 de Dish, 54 de Liberty, por unored.com, cdminternacional@yahoo.com. Usted a las 12 de la medianoche, hora de Puerto Rico, usted baja la señal y a través de Unored lo puede ver. Y a través de las distintas plataformas que usa la Cadena del Milagro, que si es posible, si tenemos eso, prepáralo para que lo podamos enseñar, para que la gente
que desea por diferentes formas y maneras conseguir este programa y los demás programas que se transmiten a través de la cadena del milagro, pueden accesarlo, ¿ok? Así que le vamos a ir enseñando esto, lo va infectando. Mire, ahí tiene Liberty. Esto es Liberty y Dish, canal 54 de Liberty y Dish, por estos dos canales, además de las diferentes CDM Internacional, @yahoo.com, por Roku. Déjame ver por aquí, esto lo puede ver, déjame ver, por Roku. Eso es esa plataforma que hay que transmite canales y todo. Usted lo busca. Yo lo he visto por Roku. Yo lo he visto todas las manifestaciones del canal ahí. Por Amazon Fire TV, por Apple TV. Y para más información de cómo usted puede ver este canal y ver la cadena de la medianoche, de Clamor de la Medianoche, llámense para más información al 787-898-5410. 787-898-5410. Llame allí y dígale por qué otras plataformas puedo ver. Pero esta noche es la noche que hizo el Señor y esperamos hoy continuamos con el tema enfrentando las tormentas de la vida. ¿Cuáles son esas tormentas? Le hemos estado hablando todo esto y en estos días en la nación de los Estados Unidos, acá no tanto, porque acá no cae nieve, pero esta última tormenta que acaba de pasar también llegó hasta Orlando, hasta la Florida. Pero para que vea, porque estamos hablando de tormentas, y uno que vive aquí en el Caribe, donde está el Mar Caribe, el Mar Atlántico, etcétera, pues nosotros pues sabemos de tormentas de viento, tormentas huracanadas. En algunas partes de los Estados Unidos, como en Texas, Oklahoma y sitios como estos, conocen las tormentas de tornados. Y en este tiempo del año, que estamos ya comenzando el año, prácticamente comenzando, pues las tormentas son de nieve y frío y helado, porque cuando hace frío, si hace un poquito sube como a 30 y pico, entonces llueve. Pero entonces cuando baja de 32 para abajo, entonces es una tormenta de hielo. Y claro, una combinación es que cuando la temperatura es 32 Fahrenheit, pues entonces en vez de lluvia cae nieve. Y cuando yo me recuerdo, cuando yo era niño, que me criaba en Estados Unidos, pues después de la nieve, paraba la nieve como a los 33 o 34 Fahrenheit, puntos Fahrenheit, cambiaba eso, y entonces lo que había era, para aquel momento, lo que había era que la nieve se convertía en hielo. O si había una lluvia antes de los 32 grados, luego cuando bajaba se convertía en hielo. ¿Sí? Y a veces hay tormentas de granizo y todas estas cosas. Pues lo que quiere decir son vientos fuertes, elementos de la naturaleza que se descontrolan, que se vuelven peligrosos. Y en fin y al cabo, una tormenta es algo que impacta viento, frío, agua, temblor, una tormenta sísmica que la tierra... ¿Cuál es la tormenta que hay en tu vida? Pues hemos estado hablando de esto en estos días y esperamos que podamos continuar trayendo este mensaje, y es para ti, para mí, que sí, muchos de nosotros estamos pasando por una tormenta de alguna clase. Gloria a Dios. Padre, permita que en este programa tú mires la tormenta por la cual están pasando hogares, están pasando vidas económicas, tormentas, demonios alzados, problemas en la familia. Oye, Dios, un montón de cosas raras que están pasando, que están ocurriendo, que están soplando, que están estremeciendo una vida económicamente. La persona está, y eso, cuando hay esas tormentas, alguna gente está suicida, o cuando viene una tormenta consecuencia de nuestra vida de pecado, de nuestra negligencia, que damos lugar al diablo, y entonces eso nos alcanza y vienen los dardos de fuego del maligno que se convierten en tormentas de la vida. ¿Cuál es tu tormenta esta noche? ¿Cuál es tu dificultad?
¿Qué es lo que te está estremeciendo? ¿Qué es lo que te tiene confundido, confundida? ¿Qué es lo que te tiene paralizado, paralizada? ¿Qué es lo que te tiene al borde de la angustia y desesperación? Porque lo que es de Dios no trae angustia. Es más, aún cuando... mire la diferencia. El diablo, en Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de los hermanos. El enemigo te engaña, te tienta, tú caes en la tentación y después que él te lleva a hacer lo que no es correcto, entonces viene a acusarte y viene en una tormenta de acusación, de tormento. Entonces eso fue lo que le pasó a Judas, al apóstol Judas, que estaba infiltrado, y esa es una de las cosas que Jesús dijo, mirad, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Judas estaba infiltrado en los 12 apóstoles, él era uno de los 12, y estaba infiltrado entre los 12 apóstoles, y él era uno, y él era un infiltrado, él era un activista político, y él no era que estaba conmovido por los milagros que hacía Cristo, no era que estaba conmovido por la enseñanza maravillosa de amor, de perdón, no. Él estaba conmovido de que él había visto, número uno, el poder enigmático, el poder milagroso de Cristo atraer las multitudes, cómo con su verbo, con su enseñanza los atraía, y miles, como en la monte de la transfiguración, en el monte del sermón del monte, o en el monte de la transfiguración, lo que él vio, o sea, lo que vieron algunos de los apóstoles. Pero lo que te quiero decir es que este Judas lo que estaba era por motivos políticos. Y eso fue lo que Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Tengamos cuidado quien se infiltra en nuestros medios. Eso está pasando en el día de hoy. Se están infiltrando LGTBQ, movimientos de transgénero, movimientos satánicos, movimientos de perversión, de libertinaje. Se están infiltrando con doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y por eso Jesús en el mensaje Mateo 24:4, en Lucas y en Marcos dice, mirad que nadie os engañe. Y 1 de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios o no, porque han salido muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstoles, muchos falsos anticristos por ahí. Están saliendo personajes raros y están promoviendo desasosiego y están promoviendo doctrinas que no son sanas, que no son la doctrina que Jesús nos dejó. Eso dice Pablo. Y él dice, si aún yo mismo, después de haberle predicado todo esto, vengo con otra doctrina que no es la que les he enseñado, no me crean, no me crean, no tengan cuidado, probar los espíritus. Y Pablo lo dice en 2 de Timoteo. Primero lo dice en 1 de Timoteo 4:1, en los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y en 2 de Pedro 3, en 2 de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, eso lo dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quién engañar, a quién seducir, a quién llevarse de la luz a las tinieblas. Pero también Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:1 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego añade en el verso 1, pero luego en los demás versículos, verso 2, 3 y 4, en 2 de Timoteo, pues entonces nos explica claramente cuál es el peligro, porque esos días van a ser tan terribles, porque van a ser tan tenebrosos. Y esto es lo que Pablo nos dice a nosotros, primero en 1 de Timoteo 4:1, cuando dice en ese capítulo, dice bien claro, pero el Espíritu dice, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, así que no hay duda, que en los posteros días, los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oye, bien claro, esto es
terrible. Pero entonces cuando vamos a 2 de Timoteo 3.1, lo clarifica más claro y lo pone 2 de Timoteo 3.1, también debe ser esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos por la mentira, el engaño de los que, y la conducta engañosa de los que van a aparecer. En el verso 2 y 3 y 4, mire lo que dice: porque habrá hombres, y eso puede ser mujeres también, hombres o mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero en el verso 5 dice que tendrán, esto es lo más peligroso de todo, infiltrados en la iglesia, infiltrados en el cristianismo, infiltrados en la radio cristiana, infiltrados en la televisión cristiana, infiltrados en los seminarios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Está bien claro lo que dice. Que tendrán apariencia de piedad, pero oye bien, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces ahí está hablando, pero mire bien claro. Pero miren esto, hermano. Y esto lo viví yo en Lomas Verdes, donde yo, cuando llegué a Estados Unidos, mi abuela vivía en Lomas Verdes, una organización de Bayamón. Y yo caminaba de la calle, creo que la calle Amapola, la que yo vivía, hasta donde estaba la iglesia. Pero entonces me recuerdo que había un individuo que se infiltró en la iglesia, pasaba como cristiano, era un tipo, hermano, para que tú veas que para el diablo no hay carne vieja ni carne fea. Esto es una cosa, este era un individuo feo, un individuo maleante, joven, y esto fue un escenario que yo vi y que, ¿sabes? Viví ese tiempo, y este hombre averiguaba las casas donde las esposas o las mujeres estaban solas. Este era uno, yo con otro caso también, pero este es el caso que más me conmovió. Y es igual como dice dice bien, porque tendrán apariencia, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Después que describe toda la poca vergüenza de su conducta, la maldad, dice que tendrán, en el verso 5, Pablo dice que tendrán apariencia de piedad. Escúchelo bien. Pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Hay gente que usted tiene que sacarle el calzo, amigas que son instrumentos del diablo para dañar tu moral, para dañar tu convicción, para envenenar tu corazón, para hacer hasta quitarte el marido o quitarte la esposa o llegar y corromper y están ahí. Este tipo se pasaba como cristiano y se pasaba visitando las casas. Pasó muchos años, un montón de años en Lomas Verdes, Bayamón. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Escuche bien claro, negará la eficacia de ella, a estos evita, sáquele el cuerpo. Entonces, mire cómo explica, verso 6, porque de estos son los que miten en las casas. Hay que tener cuidado a quien tú permites darle la confianza de tu casa. Yo me recuerdo que una de las cosas que más se enseñaba, no siempre en la iglesia, las madres, a las hijas que iban creando, que
que cuando su marido no estuviera en su casa, y bueno, yo sé, esposa, que si no, si mi esposo no está aquí, usted no puede entrar a esta casa. Y eso, esto es porque tú no sabes, de gente que tú no conoces, y hay que poner, es más, hasta gente que uno conoce, pero no conoce su conducta, su verdadera vida. Mira lo que dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Mujeres que están esto está hablando exactamente a esas mujeres que están solas, que tienen problemas con el marido. Entonces el diablo le envía uno de estos tipos, pues este tipo que no era nada en apariencia, pero cuando la persona, ya sea hombre o mujer, está ciego por una calentura sexual, y es como cuando la gente está muriéndose de hambre, se comen cualquier porquería. Entonces hay momentos que hay personas que están enfermas, hambrientas sexualmente, descontroladas, que han perdido el temor de Dios, y dice, esto está aquí en la Biblia. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son personas carnales. En este caso, Pablo está hablando a la mujer, así que no es prejuicio. Estas son mujeres que están envenenadas, que están enfermas, su vida está descuidada. Entonces, de manera, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambres persistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Y entonces a esto le añade, individuos como este que yo conocí. Este individuo que en esa barriada se pasaba buscando las casas de estas mujeres y se les metía ya, pero ellas ya estaban enfermas, pero ellos estaban peores, estaban enfermos. Y lo dice, de manera, dice, que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Eso empieza aquí, llenos de lujuria, llenos de pornografía, llenos de pensamientos obscenos, que crean tendencias y conductas inmorales, que también, dice bien claro, corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antigua y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Oye, bien claro. Y de todas me ha librado el Señor. Si nos ponemos en las manos, no importa qué dardo, qué tormenta moral de inmoralidad nos traiga el diablo, lo dice Pablo, y no de una, de todas me ha librado el Señor. Cuando tú te cobijas y te sometes a Cristo y tú te agarras de la palabra y crees la palabra y la meditas y la ingieres y tu vida y crucificas tu carnalidad con la palabra, con oración y ayuno. Dice, y de todos me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. No es fácil. Dice, padecerán persecución, mas los malos hombres, versículo 13 en adelante, los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice a Timoteo, pero tú persistes, tú en lo que has aprendido y persuadiendo y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto empieza desde niño, hermano.
instruye al niño en su carrera y al fin y al cabo no se apartará de ello. Por eso Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la tormenta? Si estás preparado, si estás enseñado en la palabra, si estás con discernimiento, si estás crucificando la carne y sus deseos en ayuno, en oración, en la palabra, manteniendo todo lo honesto, todo lo amable, todo lo limpio, todo lo recto, como pensamientos que gobiernen la mente tuya y evites toda clase de apariencia atractiva de pecado, porque este mundo está lleno de gente como esa. Entonces, hay que tener cuidado quién tú dejas entrar a tu casa. Hermano, la Biblia dice que por la hospitalidad muchos hospedaron ángeles. Eso es cierto. Pero una de mis creencias firmemente es que muchos también hospedaron demonios. Oh, eso es increíble, mira, aquí lo dice. Gente que abrió sus casas, mujeres que abrieron sus casas a hombres perversos, corrompidos, con malas mañas, y ellas también ya con esa tendencia. Le abrieron la puerta, le dieron lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios, no deis lugar al diablo. No se lo des. Sí, malabasana más. Yo me recuerdo un hermano que ya murió, que era miembro de nuestra iglesia, que él estaba casado, su esposa, él iba a unos matutinos todos los viernes en la noche, yo me iba a las vigilias, y entonces este hermano un día vino y me dijo, hermano, estoy saliendo, estaba saliendo, había una muchacha que había venido de Nueva York que era bastante carnal, no era muy espiritual. Y este hombre tenía problemas con su esposa. Y el asunto es que su esposa no iba a las vigilias y sobre todo era un asunto como cantatas, le llaman vigilias, matutinos que iban por las casas por la noche a cantarle himnos y palabras a algunas personas. Y entre ese grupito estaba ese hermano y otros más, y estaba esa muchacha que había acabado de llegar de Estados Unidos y era una bola de carne. Era una persona cargada de pecado. Y entonces el individuo un día viene y me dice que él se sentía tentado con esa mujer. Yo me quedo mirando. Pero a pesar de que me dice eso y uno posiblemente, yo no me recuerdo qué yo le dije. Yo lo que sé es que me extrañó que si él se sentía tentado, pues no debía volver. Pero las otras semanas estaba ahí hasta que finalmente cayó en adulterio con esa mujer, con esa muchacha joven que llegó de afuera. Así que escapa por tu alma, así como los ángeles le dijeron a Lot y a su familia, escapen por su vida, escapen al monte, váyanse. Y si tú ves que alguien te es problemático, que alguien tiene malas intenciones, que en tu caso, hombre o mujer, y tú sabes que meterte en ese sitio, mantener amistad con esa persona, va a corromper porque dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, pues entonces evítate esa tormenta que cuando llegue te va a dejar totalmente arruinado y después viene el acusador de los hermanos que lo empieza a acusar, porque ahí es la diferencia. La tormenta viene a seducir, la tormenta viene a arruinar, viene a acabar con todo. De eso podemos hablar cuando Jesús habló de los que construyeron en la arena y los que construyeron sobre la roca. Pues no vamos a tocar eso, el asunto lo vamos a tocar después, pero lo que le quiero decir es que la tormenta viene a arrasar con todo. Y como dice esa enseñanza, si tú no estás arraigado en la voluntad de Dios, si tú estás metido en debilidad y te metes en ese fango, en esa tormenta, la probabilidad es que el viento y la destrucción te arrasen. Y déjame decirle, mis amados hermanos, que eso es la realidad. Hay diferentes clases de tormenta, hay diferentes clases de tentación y de artimañas del diablo. Por eso dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. En el caso de Judas, se infiltró en la iglesia. Y luego
mis amados hermanos, saben que su propósito no era serle fiel a Cristo o creer en lo que Cristo está. No, su mente estaba dirigida a la política, creía que con ese poder de convocatoria, de hacer milagros, de calmar las tormentas, todas esas cosas, Cristo podía dirigir la revolución que iba a liberar a Israel del yugo romano. Y fue y lo traicionó. No por nada, sino porque creía que lo obligaba, lo ponía en una circunstancia donde tenía que usar su poder y ponerlo contra Roma. Pero Jesús dijo, mi reino es de este mundo, yo no he venido a esto. Y entonces luego Judas va y lo traiciona, lo vende por 30 monedas. Después hay locos por ahí que dicen que es como se arrepintió. La palabra arrepentir en ese momento no significa que estaba dolida por lo que había hecho, sino porque lo que estaba dolido, porque lo que había hecho no consiguió el propósito que quería. Y si se hubiera arrepentido de su pecado, buscaba a los apóstoles que buscaran a Cristo y decirle, mira, yo pequé contra el maestro, yo pequé, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que reconciliar mi vida. No, él fue a buscar una excusa con Caifás a ver si le salía bien el asunto y se quitaba ese remordimiento que tenía de que no le salió bien el tiro por la culata. Y luego cuando Caifás le tira las monedas y él se encuentra que todo turbado, el diablo lo lleva al suicidio, se suicidó y se fue al infierno. Lo más probable, porque si se suicidó, da a entender que no se arrepintió. Judas nunca estuvo arrepentido, él lo que estaba arrepentido era el remordimiento de que lo que él planificó no le salió bien, que era motivar a Cristo aún a ser el líder de la revolución de libertar a Israel del yugo romano. Y cuando él vio que no le funcionó, él dijo, bueno, a la buena no, pues déjame venderlo. Y si lo arrestan, él va a usar su fuerza. Pero cuando Cristo no usó su fuerza para derribar el imperio romano y lo arrestaron, él se atormentó. Y ese arrepentimiento es remordimiento, que es una fase de una de las vertientes que se dice que no es el arrepentimiento sincero, es el arrepentimiento no por lo que ha hecho, sino que porque lo que hizo no le salió bien y se suicidó, se fue y se ahorcó. La tormenta lo llevó a ahorcarse. La misericordia de Dios te está hablando. El diablo te ha engañado, el diablo te ha usado, tú has caído, el diablo te ha enredado. Y aún cuando Dios, porque Dios no atormenta a nadie, este hombre, el diablo lo empezó a atormentar. Mira, no te salió bien, no te salió bien. No, la Biblia dice en Apocalipsis 2 dijo que el diablo es el acusador de los hermanos. Cuando tú caes, el Espíritu Santo te redarguye, te lleva al conocimiento de tu pecado para lavarte, para en un arrepentimiento restaurarte. Dice, cayera 7 veces el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Si se humillara, el que se humilla será ensalzado, fue lo que le dijo Jesús al publicano. Mira, este recibió sus bienes, pero tú te has humillado, por eso será el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces el diablo viene después que te lleva a adulterar, te lleva a robar, te lleva a traicionar a Cristo. Entonces empezó a atormentarlo. Mira, te salió mal todo. Ahora sí estás arruinado. Y es el Apocalipsis 12:12 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Dios no te acusa, Dios te redarguye por su Espíritu Santo. Te hace ver que lo que hiciste estuvo mal. Te hace sentir el pecado, te hace sentir lo mal que has hecho y te habla con dulzura. Hijo mío, ven a mí, yo te quiero perdonar, yo te quiero restaurar. Mire lo que hizo con Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart cayó de la gracia. Todas las consecuencias las pagó toda su vida, pero él entendió que él no iba a hacer lo que el diablo posiblemente le puso en la mente, huir y meterse tiro por la cabeza, ¿no? Él se humilló, se puso a buscar a Dios y Dios lo restauró a un ministerio que nunca hubiera pensado en una fase que alcanzó
a millones con Biblias, alcanzó a tener como 800 o 1000 emisoras de radio y de canales de televisión, esparciendo día y noche el mensaje. La gloria postera, a pesar de la mancha, a pesar del sufrimiento, las consecuencias, fue mayor, porque el que se humilla será ensalzado. Y Dios levantará al caído, y 7 veces cayeres, 7 veces lo levantó, Dios te levantará. Ahora llegas, hijo, de relajo, te pierdes. Pero Dios no atormenta. El diablo atormentó a Judas y se ahorcó. Y se atreve algún predicador que lo ha escuchado decir, no, él se arrepintió. No, un arrepentimiento verdadero lo hubiera llevado a la misericordia de Dios. No, un arrepentimiento transformado en remordimiento. No porque lo hizo malo, sino porque no le salió bien lo que él quería, que era mover a Cristo a la politiquería. Dios te llama con palabras dulces, con cuerdas de amor. El diablo te atormenta, te vuelve loco, te acusa. Y oye, hasta que te suicides, hasta que tus nervios se desbaraten, hasta que tú no tengas deseo de vivir, que ya te enfermes, porque la preocupación y la culpabilidad enferman. Y se ha comprobado, yo hice un estudio sobre la preocupación que viene de los problemas. La preocupación es uno de los factores que crea cáncer. Cuando la persona se preocupa y se angustia y no tiene solución a su problema y el diablo le trabaja la mente, eso abre el terreno para el cáncer, eso abre el terreno para el suicidio. El acusador, el atormentador de los hermanos y hermanas. Dios es un Dios de amor y con lazos de amor Él te busca. Te dijo, mío, ven a mí. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? La tormenta de culpabilidad pudo haberlo destruido. Pero aún cuando él se dejó de la casa del padre y terminó gastando la fortuna con mujeres y en bares y en fiestas, prostitutas, y luego terminó pasando hambre. Y decían, qué cosa terrible que yo en mi casa, mi padre, hay abundancia. Mira que estoy comiendo algarroba de lo que se le da a los cerdos a comer. Pero un día sí se arrepintió. Un día dijo, Señor, iré a mi padre, Señor, le digo a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento. Diré a mi padre, he pecado contra Dios y contra ti. Pidió perdón a Dios por esa rebeldía de hijo que pidió su herencia y se fue a desgastarla con ramiras y se perdió y terminó en la ruina, en una crianza de cerdos, criando cerdos, limpiando cerdos. Mira, hermano, en el seminario a mí me tocó por un mes limpiar el corral de la cerda americana. Tenía 10 cerditos, era una cerda blanca enorme. Y a mí me tocaba tener unas latas que eran antes de manteca y cuando se vaciaban se usaban para llevar el fregado. ¿Sabes lo que era el fregado? Las sobras por desayuno, las sobras del almuerzo. 3 veces al día me tocaba coger esas 2 latas llenas de aquello que fermentado, porque es las sobras del desayuno, del almuerzo y las sobras de la cena. Y me tocaba caminar con todas esas 2 latas y derramárselas en el lugar de allá del corral de los cerdos para que comieran. Y después me tocaba ir dentro del corral con una escoba enorme y con una manguera de agua y limpiar. Entonces, yo sé lo que fue bregar con cerdos. Y eso le pasó, y eso lo permitían en el seminario para que uno cogiera, entendiera, es como un acto de humillación. Hermano, eso era lo último, cuidar a un cerdo, lavarlo, darle de comer, llevarle esa comida putrefacta ya en fermentación y pasar, y todos los muchachos pasaban frente al comedor y las muchachas le gritaban a uno cosas horribles, mira puerco, yo no sé qué pesta, y llegaba uno a darle esa comida a los cerdos. Otra cosa que me tocó fue también, había unas duchas y unos inodoros, y a mí me tocó por un mes también limpiarlos todos los días, tenerlos brillando. Y a mí no me molestó eso, me hizo mucho bien. Que se humilla, será ensalzado. Pero Dios no te atormenta, el diablo te atormenta, te vuelve loco, te vuelve loca. Te dice no hay esperanza porque los vientos que soplan de la tormenta son terribles. Vamos a ver, tengo en estos días, porque ya va por segunda tormenta de nieve. Son diferentes. Vamos a ver un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos, porque en estos días ha pasado ya 2 veces a comienzo del año. Vamos a ver, que lo tenemos eso desde ayer. Gloria a Dios. Sí, el de la tormenta que íbamos a usar ayer. ¿Lo tiene ya?
severa tormenta que trae nieve, aguanieve, hielo y temperaturas extremadamente bajas ha causado cortes masivos de electricidad desde Texas hasta el noroeste del país, afectando hogares, negocios y servicios básicos. Además de los apagones, las condiciones climáticas han provocado la cancelación de más de 10.000 vuelos y han paralizado carreteras, dejando a millones de personas bajo alertas meteorológicas debido al riesgo de hielo y frío intenso. Ante esta situación, autoridades federales y estatales han declarado el estado de emergencia en decenas de estados, movilizando recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia y equipos de reparación eléctrica para restaurar el servicio lo antes posible. Los expertos advierten que los apagones podrían durar varios días en algunas áreas si las condiciones no mejoran. El presidente Donald Trump calificó las tormentas como históricas y el sábado aprobó declaraciones federales de emergencia en varios estados, entre ellos Carolina del Sur y Georgia, según informó en su cuenta de Truth Social. Mientras tanto, las autoridades han instado a los residentes afectados a mantenerse abrigados, limitar los desplazamientos y asegurarse de contar con suministros básicos hasta que se estabilice la red eléctrica. Esto es Estados Unidos. Calles completamente cubiertas de blanco, árboles congelados. Es Fern, el temporal de nieve y hielo que está arrasando buena parte del país. No se veía algo así desde hace años. Según The Washington Post, hay al menos 6 muertos, todos por hipotermia. Hay 200 millones de personas afectadas, cerca de 1 millón no tiene electricidad, la mayoría en Tennessee. Algunas ciudades han suspendido las clases y se han cancelado más de 11.000 vuelos, 17.000 se han retrasado. Se espera que hoy haya casi 3.000 cancelaciones más y que los termómetros alcancen mínimas de menos 30 grados. Una veintena de estados ya han declarado el estado de emergencia. En Houston, supermercados prácticamente vacíos y largas colas en las gasolineras. En Nueva York, las máquinas quitanieves trabajan sin descanso y algunos han necesitado ayuda para poder arrancar. En Filadelfia, la imagen es la misma. Y en Washington, más de uno ha aprovechado para sacar el trineo cerca del Capitolio. Bueno, es una tormenta de nieve y de hielo, pero en esas tormentas hay vientos también. Y esas tormentas tienen efectos negativos, ustedes lo han visto ahí. A mí me tocó vivir en Estados Unidos, en Nueva York, durante esos tiempos cuando era niño. Y moría gente de frío. O sea, las tormentas vienen para destruir. Eso es como el enemigo. Jesús dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. Eso es lo que Dios hace en tu vida. ¿Cuál es tu tormenta? La tormenta puede ser de cualquier elemento, pero si es de pecado, el diablo te acusará, te atormentará, te dirá que no hay salvación, que te está arruinado. El viento sopla para quitarte la fe, para hundirte. Ya no en nieve, ni en agua, sino en angustia, en desesperación, en culpabilidad. Pero Dios dice bien claro, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la tormenta que crea el enemigo es para alejarte de Dios, para destruir tu estima propia, para llevarte a la desesperación de tal manera que sea por la situación que sea, el problema que sea, la falla que sea, tú no tengas la visión de que Dios es un Dios que te arropa con su confianza. Y dice la palabra bien clara, a mí me encanta ese salmo, hablarle un salmo. Bueno, tengo aquí tanto, por ejemplo, vamos a seguir con este tema en el próximo programa. Vamos a seguir con este tema en el próximo programa, pero me encanta este salmo. Mira bien claro aquí. Bueno, hay un verso que lo leo cada rato, el verso
Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Luego repite, Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios te va a sostener. Los vientos no van a poder arrasar. Dice, Él te sustentará. Los vientos no podrán arrasar. La nieve no podrá hundirte. La tierra no podrá tragarte. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y mire la parte final. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído el justo. Y lo repito, no te dejará caído para siempre el justo. Él te levantará. Oh, Rabasei, qué lindo el Señor. Oh, gloria a mí. Vamos a buscar entonces el 37. Ahí hay algo tremendo. También me encanta repetir este salmo y leerlo aquí. Vamos a buscar el salmo. Dios mío, este salmo es largo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice, vamos a leer el salmo. Me encanta esto. Salmo 37, verso 1 y adelante. Ok. Verso 1, Salmo 37. En medio de tu tormenta, en medio del caos que te ha venido, los dardos de fuego te han herido, tienes un problema personal, tienes un problema íntimo, tienes un problema en la oficina, tu mejor amigo te ha herido, te ha traicionado, tu esposa te ha abandonado, tu esposo se ha revolcado en el pecado y ha abandonado a la familia. Entonces la tormenta recibe y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Entonces el salmista dice, no te impacientes. Salmo 37, verso 1 en adelante. Salmo 37, verso 1 en adelante. ¿Cuál es la palabra? No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa del problema que te ha causado el marido, la mujer, el vecino, la situación. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque a veces el diablo lo primero que le dice, oh, mira, aquel que está malo, mira, no le pasa esto. Entonces dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Pero aquí está la palabra más firme, versos 3, 4 y 5. Vamos a leerlo. Confía en medio de tu tormenta, en medio de tu problema. Confía en Jehová. Confía en Dios. Tu problema no es más grande que tu Dios es más grande que tu problema. Confía en Jehová y en medio de ese problema haz el bien y habitarás en la tierra y te apesantarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Óyeme bien, medita. Olvídate de la mentira que el diablo te está, la angustia que te está, el viento que está soplando, la tierra que está temblando. Deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 4 del Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero aquí viene lo tremendo, verso 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él. Aquí hay tres elementos de la tormenta. Comendar tu camino a Jehová. Comendar a Dios tu problema. Verso 5. Comienda a Jehová tu camino. Todo lo que tienes que hacer. Está hablando la decisión que tienes que tomar. Hacia dónde vas a ir. Cómo lo vas a resolver. Encomiéndaselo. Decirle, como dijo Josafat. Cuando Josafat estaba rodeado de miles, 250,000 de tropas. Él no sabía qué hacer. Él exclama en su clamor, en medio de su amenaza. Dice, oh Dios, no hay tal fuerza en nosotros contra tal grande multitud. Óyelo bien claro, y eso me encanta leerlo de la palabra, aunque lo sé de memoria, pero lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esa palabra es la más que me inspira a mí, mi hermano. Capítulo 20, Segunda de Crónicas, y dice bien claro,
entonces, oh Jehová Dios nuestro, y dice más adelante, le está orando, está clamando a Dios. Oye, gloria a Dios. Aleluya. Oh, lo voy a llamar. Mire lo que dice en el verso 12. Esto en el Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Me encanta, lo puedo leer 20,000 veces. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros, él reconoce que en él, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Lo que le quiere decir aquí en el verso 12, Segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat ante la amenaza. ¿Por qué no lo juzgarás tú? En otras palabras, yo no puedo, nosotros no sabemos qué hacer, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Óyelo bien claro, mira, son 250,000, son cientos de miles, somos pequeños, no tenemos fuerza y eso es lo que tú tienes que reconocer ante la nota. Te dieron la señal, mira, el médico te acaba de decir que tienes cáncer incurable, que no sabe cuánto tiempo te queda y tú no sabes qué hacer. Tú no tienes las fuerzas para enfrentarlo. No hay fuerza contra tan grande noticia, contra tan grande problema. Se te vino a las finanzas, has sido despedido de tu trabajo, has tenido un accidente y no puedes trabajar. Te has encontrado con la noticia que tu hijo pereció bajo una sobredosis de droga. No todo, pero pasa. Ha llegado la noticia de que algo ha acontecido. ¿Cuántas veces tengo que oír la historia de alguien que dice, llegué a casa y no encontré a nadie? La esposa se ha ido con otro. O la mujer dice, mi marido se fue con mi mejor amiga. Entonces tú dices, no hay fuerza tan grande contra tan grande problema. Aquí Josafat dijo, no hay fuerza contra tan grande multitud, eran más de 250,000 que vienen contra nosotros. Y tú dices ahora mismo, no hay fuerza contra tan grande problema. Yo no esperaba esto, yo no sabía que esto me iba a pasar, yo no pensaba que esto iba a suceder, que esta plaga me iba a venir, que esta caída económica, todo esto, no sé lo que pasa, pero Dios conoce. No hay fuerza contra tan grande multitud y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. No sabemos para dónde vamos. Pero terminando aquí claramente, en el Salmo 37, es increíble lo que dice aquí. Y dice bien claro en el Salmo 37, oh, gloria a Dios. Y termino con esto porque en este día, pues, esta es la palabra ante todo. En el Salmo 37, versos 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino, déjale el problema a Dios, déjale la decisión a Dios que Él te guíe, encomienda a Jehová tu camino. Y la parte final dice del verso 5, y confía en Él, en Dios, y Él hará. Basta con esto. Padre, encomiendo a cada persona que tiene un problema grande en su vida, una tormenta que está sacudiendo las fibras de su vida, su mente está turbada, el diablo le grita, pero tú has dicho, encomiéndame tu camino y confía en mí que yo destruiré la tormenta, te abriré bendición del cielo. Sana a los enfermos, echa fuera la angustia, echa fuera la mentira, echa fuera la tortura y calma las tormentas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y si desea colaborar con este ministerio voluntario de corazón, puede hacer una ofrenda especial. Si es que os giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o buscar la página de ATH Móvil y buscar allí y a la cuenta de Clamor a Dios lo pone, o a la cuenta en el Banco Popular, cuenta Ministerio Clamor a Dios 140-01-2524. Pero sobre todo, la oración tuya vale más que nada. Dice que hay muchos de ustedes que no pueden dar ni un chile, ni un centavo, pero esa oración tuya cambiará todo, las tinieblas en luz y la derrota en victoria. Hasta mañana a esta misma hora. Descansa en el Señor. En la
conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: te amo, te amo, te amo, te amo. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este